Quiero compartir con usted mi opinión. Es posible que usted sea de aquellas personas que hoy por hoy, comiendo carbón, esté contra las universidades públicas de nuestro país. Y debería saber que mucho de los logros y del desarrollo de la clase media costarricense se le debe a esa iniciativa que empieza en 1941 de la formación de las universidades en nuestro país. Las universidades han llegado a transformar no solamente a la clase media costarricense, sino en general a todo el sector productivo nacional. Inclusive, las universidades han sido las grandes promotoras de costarricenses graduados en nuestro país que llegan a asumir el poder de la República. Hoy por hoy, las universidades son también las grandes culpables que seamos tan críticos con los gobernantes y les exijamos tanto. Porque en la medida que tengamos preparación y educación y en la medida que tengamos conocimiento, en esa medida le complicamos a quienes nos gobiernan que no hagan lo que se les ocurre, sino lo que exigimos los ciudadanos. Esa es mi opinión. Que vivimos con trastorno autista, no podemos pasar muchas horas de encierro en casa. Si nos ves afuera, por favor respetanos y apoya a nuestras familias. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Mi nombre es Mario Alberto Calvo Vega. Fui travesti durante 32 años más o menos. Ya me enfermé ya grande, ¿verdad? Quién sabe cuánto pude haber tenido del virus. No encontré el centro me encontró a mí. Desde hace 17 años vivo aquí en esta casa, aquí me quedé. En 2019 aportamos casi 400 millones de colones para la prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. ¿Cómo empezar? Bebida y alcohol. Bebida y alcohol para mi corazón. Para mi corazón. Yo traigo los besos. Que nadie te dio. Así mismo. Miércoles 23 de septiembre a las 6 de la tarde vamos a hablar con Brian Ganosa o Ganosa B, exactamente, sobre mi más reciente tema, que es el triángulo. Ajá. Y pues conocer un poquito más a fondo de mi vida. ¿Quién es el cabro más macabro? ¿Quién es el cabro más macabro? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Así que, pura vida, mi gente, los quiero. Ganosa B. Íntimo a las 6 de la tarde. Mi programa periodístico Bailey se verá aquí en el Canal 8 de Costa Rica, el mejor canal de Costa Rica. Los espero. Un fuerte abrazo con todo mi entusiasmo. La educación superior es fundamental en el desarrollo de cualquier nación.
En Costa Rica, desde los años 40 del siglo pasado, se establecieron las universidades públicas y en la Constitución de 1949 quedaron amparadas por la Carta Magna. Sin embargo, en los últimos meses y años, los más recientes, el costarricense se ha empezado a cuestionar la inversión y el futuro de la educación superior costarricense. Para hablar de ese tema hemos invitado a alguien que conoce de sobra, que tiene muchos años de estar en la educación superior y que también ha estado en posiciones de dirección superior en las universidades. Me refiero a don Rodrigo Arias Camacho, máster en Administración de Empresas de Southern Illinois University, licenciado en Administración Pública en la Universidad de Costa Rica, actual rector de la Universidad Estatal, donde ya había estado usted también, don Rodrigo, de 1999 al 2009. Efectivamente. Usted es el decano hoy de los rectores del país. Sí, nos vamos al 99, sí, no soy de los recientes. El año pasado volví a la rectoría de la UNED. Sí, pero sé que tienen más experiencia de los 5 rectores en la actualidad en dirección de universidades. Efectivamente, sí. Decía yo que las universidades han entrado en un momento, por lo menos personalmente, que no lo he visto tan crítico en mis 57 años, que es el estar bombardeando constantemente a las universidades de molestias. Los ciudadanos hablan de las pensiones, los ciudadanos hablan de los salarios, hablan de las prerrogativas que tienen los profesores y los administrativos de las universidades. Ciertamente usted es rector de la UNED, pero conoce todo el espectro de la educación superior costarricense y por eso le pregunto, ¿qué hace que hoy el costarricense se cuestione tanto algo que nunca se ha cuestionado como es la inversión en educación superior? ¿Es la situación económica o es culpa de las universidades? ¿De quién es hoy el mayor foco de atención para esa crítica que se les hace a las universidades? Creo que hay diferentes razones por las cuales se ha focalizado la atención pública sobre algunos elementos para cuestionar la presencia y el trabajo que llevan adelante las universidades públicas en nuestra sociedad, olvidándose o dejando de lado la valoración de la importancia que tienen las universidades estatales como vehículo de movilidad social para grandísimos sectores de la sociedad costarricense a lo largo del tiempo, en la actualidad, y creo que todavía más necesario en los próximos años, dejando de lado el valor de las investigaciones, de la acción social, de la proyección a las comunidades, y de alguna forma en estos últimos años se ha venido a concentrar la crítica alrededor de, pongámoslo entre comillas, privilegios. Y era que es interesante porque yo había sido rector la década pasada, del 99 al 2009. Y en ese tiempo las universidades peleábamos y justificábamos poder tener más recursos, porque teníamos 30 años en que venía disminuyendo en términos del PIB el financiamiento de la educación superior. Había caído de 1 punto y resto que estaba en el 77 e íbamos por 0.87 en el 2004. A pesar de algunos ajustes en los convenios de financiamiento. En ese momento se da un cambio en las bases de recursos para las universidades, en el FES, y comenzamos a crecer en términos porcentuales de PIB. Eso llega al 2010, bueno, 2009 el primer convenio, 2010 se extiende por un año y luego comienza a crecer más rápidamente, inclusive. Había una aspiración que era llegar al 1.5%. ¿Qué pasa en este tiempo? Yo creo que en este tiempo hay expectativas de que comiencen las universidades a mostrar mayor cantidad de resultados, pero eso no es tan inmediato. Hemos visto que necesitan llevarse adelante procesos de desarrollo de infraestructura, de equipamiento, de reforzamiento de personal necesarios para que aumente entonces la cantidad de estudiantes o la cantidad de proyectos que llevan adelante las universidades. Y eso, si uno hace un análisis en un periodo de tiempo más largo, lo nota claramente. Como si ha aumentado la cobertura de la matrícula y los proyectos de las universidades estatales, también los proyectos regionales, que es uno de los puntos que más se critican hoy en día. Ahora bien, ¿cuál puede ser la base de ese cuestionamiento de la sociedad? Yo he dado muchas vueltas alrededor de tratar de encontrar esa razón. Puedo mencionar 2 de las razones que por lo menos desde mi punto de vista
subyacen en esa crítica generalizada, concentrada alrededor de, otra vez entre comillas, privilegios de las universidades. Creo que un factor que tiene una gran incidencia en esa crítica es la desigualdad, pero desigualdad de la sociedad, es en general, no es una situación particular de las universidades. Pero entonces el descontento con la desigualdad social que existe hace que los diferentes sectores comiencen a ver a dónde encuentran algún nivel de desigualdad que pueda focalizarse claramente. Y creo que en algunos casos pues hubo excesos en algunos beneficios que se dieron dentro de las mismas universidades. Hubo, porque lo estoy poniendo en el pasado, porque ha venido un proceso también de reversión, de frenar algunos de esos abusos que pudieron haberse dado con el propósito de buscar una mejor distribución en el uso de los recursos dentro de las mismas instituciones. Pero creo que hay un malestar que se origina en un malestar con una desigualdad más amplia. Y lo cito con ejemplo porque hace algunos meses estuvimos en la Asamblea Legislativa, los rectores, en una comparecencia, con motivo de un proyecto de ley para que se obligara, mediante una reforma constitucional, a que el 30% del FES tuviera que dedicarse a las regiones. Decía en esa oportunidad, y era la posición de CONARE, que todos estamos de acuerdo en invertir más en las regiones, que no debe ser una decisión de los políticos, sin embargo, sino propia de las universidades. Eso atenta a la autonomía administrativa de las universidades. Pero que además los culpables de la desigualdad que hay entre la zona central del país y el resto del territorio nacional no es culpa de las universidades, es culpa de una gran cantidad de políticas sociales. Pero porque ahí también se estaba focalizando en las universidades, otra vez, la crítica. ¿Por qué? Entonces yo otra vez vuelvo a ver cuál es la razón de eso. Y desde mi punto de vista tiene que ver mucho con la desigualdad que en Costa Rica ha venido creciendo, y creo que es donde entonces nosotros debemos de pensar, y creo que quizás COVID-19 nos da una oportunidad de replantear algunos elementos desde la base, porque tenemos que enfocarnos a disminuir esa desigualdad que nos ha identificado durante tanto tiempo. Qué interesante, porque una de las grandes fortalezas de las universidades, y sobre todo las públicas, es buscar exactamente luchar contra las desigualdades. Claro. Dándole oportunidad a todos los costarricenses, no importa el estrato social, que ingresen a una universidad pública y que luego en su función laboral, en su función profesional, tengan un crecimiento no solo personal, sino también económico, y que eso de alguna manera venga a fortalecer a la sociedad. Eso sucede desde la creación de la Universidad de Costa Rica ya en los años 40, y las universidades públicas fueron un bastión fundamental para el crecimiento de la clase media costarricense. Efectivamente. Entonces, suena hasta contradictorio que hoy veamos, o que los ciudadanos vean a las universidades como generadoras de desigualdad. Pero lo enfoco. Creo que el tema está en esos beneficios que echan en el saco a las 5 universidades, pero sí, es posible que unas sean más pecadoras que otras, pero el tema... Totalmente de acuerdo. Todas ponemos algún pecadito, no menos que otras, sí, pero es una situación que también se ha venido corrigiendo. Sí. El salarios, pensiones, sí, ¿verdad? Eso también hace que hoy por hoy muchos de sectores que golpean al sector público enfoquen a las universidades, y lo vemos en muchos políticos y diputados actuales, donde el foco es mostrar la desigualdad a partir a veces de un caso, o de 2 casos, o de 3 casos, como que fuera la norma en todas las universidades. Eso sucede. Y vea otra variable de la sociedad que de alguna manera entonces sienta las bases para fortalecer esa crítica. Hemos venido llamando la atención, en el país en general, desde hace ya muchos años, en la poca graduación de secundaria que tenemos. El sistema educativo en eso ha fallado. Sí, claro. De un muchacho, una niña, un niño que entra a primer grado, escasamente el 50% se gradúa. Y leí un día de estos que está aumentando en esta época. Claro, y ahora todavía más. Sí. Entonces, ¿cuántas personas se han acumulado a nivel nacional mayores de 20 años sin secundaria concluida? Entonces, claro, hay un sector de la población que resiente no haber tenido más oportunidades.
y claro, se le dice, hay un exceso de algún tipo en unas instituciones particulares, entonces mucha crítica se puede focalizar hacia ahí. Y ahí es donde entonces nosotros también como universidades tenemos que ver qué otros servicios dentro de la extensión y la acción social podemos brindar a esos grandes sectores de la sociedad costarricense ahora. Porque no significa que solamente programas de grado y posgrado podamos ofrecer. Las universidades hacemos investigación, hacemos extensión, hacemos acción social. Y creo que en estos momentos es fundamental orientarlo en una cantidad muy significativa a atender a aquellos grandes sectores de la población que no tuvieron oportunidad de concluir la educación secundaria y que necesitan también, y podemos darle a las universidades mucho conocimiento con el propósito de que puedan desarrollarse mejor como personas y puedan también tener mejores oportunidades para disfrutar del bienestar que produce el país y reducir esas tasas de pobreza que tenemos varias décadas estancados en más del 20%. Usted está tocando un tema que me parece que es clave. El costarricense promedio tiende a pensar que las universidades son solo productores de profesionales. Eso pasa en la mayoría de las universidades privadas, pero en las universidades públicas hay dos bastiones que son fundamentales, que es la acción social, que va a acercarse, a estar muy compenetrada con la ciudadanía y a dar una labor cercana de apoyo a muchas actividades sociales y empresariales de la pequeña, mediana, microempresa. Y está también el otro tema que es los centros de investigación. Los mejores centros de investigación de nuestro país son de universidades públicas. ¿Faltará mayor proyección o faltará mayor conocimiento de los ciudadanos que piensan que las universidades solamente son productoras de profesionales? Sí, yo creo que no se tiene una idea generalizada de todo lo demás que hacen las universidades. En ese punto hay un tema que yo he venido resaltando desde el año pasado que volví a la rectoría de la UNED, que gira en torno al concepto de valor público. Yo creo que tenemos que visibilizar el valor público que generamos las universidades. Y aclaro valor público desde el punto de vista que no es un término del mercado, sino entendido como aquello que es valioso para las personas, que las personas le dan un valor porque les ayuda de alguna manera. Y yo lo que he venido diciendo es que nosotros tenemos que concentrarnos en resaltar el valor público de todo lo que hacen las universidades, desde que es la formación de profesionales, al valor de las investigaciones que llevan adelante y también a la extensión y a la acción social. Y que no solamente se mide en términos de lo más inmediato, digamos, un profesional que se devuelve a la sociedad, sino todo lo que esa persona a lo largo de la vida puede entregarle también a la comunidad en los restos de los años. Y eso entonces hay una multiplicación del valor público gracias a una acción que tuvo la universidad. Y ahí hemos fallado en no medir, no tenemos indicadores bien desarrollados en todos esos elementos que vendrían entonces a darnos la base para entrar a un nuevo diálogo con la sociedad que yo creo que tiene que reconstruirse a partir de aquello que hace la universidad y que viene a fortalecer las bases sobre las cuales podemos crear una sociedad de mayores oportunidades, más equitativa y de menos desigualdad social. Y el tema de los salarios, que es el tema que más golpea. Yo sé que en el caso particular de la UNED, los salarios no llegan a los niveles que llegan en las otras universidades. No son muy superiores a las otras universidades. Pero haciendo una lectura crítica y usted conociendo lo que pasa en todo el sistema universitario público, hay abusos que han empezado a marcar al ciudadano cuando encuentra que no solamente en instituciones del Estado hay salarios millonarios, sino que también se da en la educación pública. Recuerdo una anécdota que me contaba hace muchos años don Wilbur Jiménez, exministro de Planificación, cuando él había sido miembro del Consejo Universitario allá en los años 40, cuando estaba don Rodrigo Facio de rector, y contaba que el salario del rector era muy bajo en aquella época. Entonces en el Consejo Universitario, que creo que estaba también don Isaac Felipe Azofeifa, propusieron aumentarle el salario al rector de la Universidad de Costa Rica, en ese momento don Rodrigo Facio. Y don Rodrigo Facio contaba a don Wilbur, cuando le tocó hablar, le dice: ¿ustedes están conmigo o contra mí? Si yo salgo mañana aumentándome el salario, los ciudadanos costarricenses me van a atacar con furia por ese beneficio que estoy recibiendo. Entonces los miembros del Consejo Universitario le dijeron en ese momento: bueno, don Rodrigo, es que el aumento no es para usted, el aumento es para el puesto de rector. Entonces don Rodrigo dijo: bueno, me parece excelente, entonces que se le aumente el rector, pero a partir
del próximo rector, cuando yo me haya ido, que se aumente el salario, no a mí. ¿Por qué hago esta referencia? Porque a mí me da la impresión que hoy, en esa competencia política que se genera para llegar a la rectoría, como sucede igual en las campañas electorales nacionales, a veces quienes quieren llegar a ostentar el puesto de rector hacen ofrecimientos de un nivel de aumentos y de garantías para el sector que representan los profesores que no son prudentes y que se salen de los presupuestos universitarios. ¿Cómo corregir eso? Porque las universidades han caído en una competencia electoral al interno que pierde en muchas ocasiones las perspectivas de qué se debe buscar para un rector de una universidad. Sí, quizás en los años atrás, podemos hablar de la primera parte de esta década, que tal vez hasta el 2017 inclusive, eso era factible porque había un financiamiento creciente. A partir del 2017, el FES está prácticamente estancado, solo crece por inflación y una inflación muy pequeñita. Que no hay casi inflación ahora. No, y ahora sí, muchísimo menos. Entonces ya eso no es factible para nadie que aspire a una rectoría. Sería engañar a las poblaciones universitarias, tanto de estudiantes como de personas. Hoy en día, lo que se tiene que decir muy claramente es que esos excesos tienen más bien que frenarse, que se les deben de poner techos y que tienen que adoptarse otras reglas para de aquí en adelante identificar el régimen de salarios de las distintas universidades. A pesar de las desigualdades que tenemos entre unas y otras, efectivamente la UNED es la que tiene la escala salarial más baja de las 5 universidades públicas en el país, pero aún así yo creo que todos tenemos que tener techos, todos tenemos que tener una serie de restricciones que no permitan crecer la planilla de las universidades por un tiempo, con el propósito de que se vaya nivelando con el paso de los años. Porque también tenemos que partir de que las personas que ya tienen ciertos niveles de salarios, pues tienen un derecho adquirido a ese salario. Sí. Entonces no podemos afectárselo directamente, no podemos rebajarlo. Pues sí podemos poner techos a partir para que con el paso de los años se comience a estabilizar. Y creo que también es un momento muy prudente, me parece a mí, para que busquemos un régimen salarial universitario, que obviamente no se puede alcanzar en 6 meses ni en un año, sino en un plazo determinado, más allá de la ley de empleo público, que creo que no debe aplicarse a las universidades porque sería atentatoria contra la autonomía nuestra, pero sí como algo propio de nosotros mismos, como universidades públicas, establecer cuáles son las bases de crecimiento de nuestro propio sistema salarial a lo largo del tiempo, y quizás para nuevos funcionarios y no para los anteriores, porque también tenemos ahí que diferenciar en esta materia por los derechos de unos y de otros. Pero creo, Claudio, que es un momento en el que también sería una excelente señal que nos pongamos a trabajar en un sistema justo, porque tiene que darse una retribución justa, que reconozca los méritos de las personas también, sobre todo los que son productivos, los que son académicos, los que aportan al desarrollo del conocimiento, a los que hacen publicaciones de prestigio, a los que sientan bases sobre las cuales se sostiene ese prestigio de la universidad para devolverle a la sociedad una gran cantidad de productos, pero que sean razonables, y entonces llegar a un acuerdo más de sistema universitario para la próxima década, digamos, porque tampoco un sistema de estos se puede implantar en un periodo corto de tiempo, sino que requiere ir avanzando poco a poco. Pero deberíamos fijarnos ese horizonte como algo propio del CONARE para estos próximos años. Yo estoy de acuerdo en que los salarios, tanto de profesores universitarios como de maestros y profesores de escuela y de colegio, no pueden precarizarse. Sí, sin embargo, en los últimos años ha habido una tendencia a querer precarizar el salario de los docentes, y sabemos que en los países desarrollados, donde se consiguen siempre los mejores salarios son en la academia, ya sea escuela, ya sea secundaria o ya sea universitaria. Los excesos es lo que han marcado tal vez una molestia ciudadana, pero en esa molestia ciudadana ahora se tocaba una palabra, o decía una palabra, que también hay una muy mala lectura, y lo digo porque soy defensor de la educación pública y especialmente de la universitaria, que me gustaría que tuviera mayor acceso para mucha gente más. Pero lo que le iba a consultar es lo siguiente: hay muchos ciudadanos que no comprenden qué es la autonomía universitaria y por qué la importancia de la autonomía universitaria, que es una autonomía no solamente que les permite tener
una autonomía total administrativa y una autonomía política también, así como libertad de cátedra, libertad de expresión y demás, sino que también les permite a las universidades poder escoger a sus autoridades de la forma en que la dispongan. O sea, es una de las máximas autonomías que existen en el país. Entonces, la gente, a partir seguramente de cuando algunos policías no han podido detener a alguien o se hace una molestia de algunos estudiantes porque la policía entró, han empezado a atacar y decir estados independientes de las universidades. Pero, continúo con este largo comentario por oírlo usted, pero es cierto también que las universidades en cualquier parte del mundo, independientemente si el gobernante autoritario es de izquierda o derecha, las universidades han sido los grandes focos de rebeldía contra esos autoritarismos y esos abusos del poder. ¿Por qué le cuesta tanto al costarricense interpretar la autonomía universitaria como corresponde? Creo que ahí también hemos pecado en no explicar a la sociedad qué es, por qué es importante la autonomía universitaria. ¿Cuál es el papel de la autonomía universitaria no solo para las universidades públicas, sino para el sistema democrático? ¿Cómo es importante la autonomía universitaria o cómo ha sido importante en la construcción de los valores que identifican la sociedad a lo largo de las décadas, desde la creación de la UCR hace poquito más de 80 años, que en estos días se estaba celebrando 8 décadas de existencia? Y una felicitación a la UCR y a todas las personas que han pasado por esta institución a lo largo del tiempo y que tanto han aportado a la construcción de la sociedad. Pero creo que no se ha explicado suficientemente bien, con amplitud, el concepto, los alcances y la importancia de la autonomía universitaria. Ahora usted mencionaba a don Rodrigo Facio. A mí me encanta una parte del discurso de Rodrigo Facio en la Constituyente del 49, cuando defendía que quedara dentro de la Constitución la autonomía. Y no solamente la autonomía completa, como realmente quedó, ¿verdad?, con todas las diferentes dimensiones, sino la importancia de asegurar el financiamiento de la universidad, incluso a nivel constitucional, que es toda esa discusión que todos los años tenemos alrededor del FES y cómo se calcula el FES y quién puede o no puede modificar el FES, etc. En el 49 dice don Rodrigo Facio que para que la universidad no esté supeditada al poder político, al poder económico, al ministerio, dice él, o al gobierno de turno, necesita no solamente contar con todas esas libertades, sino que además tenga asegurado un financiamiento mínimo desde la Carta Magna. Entonces dije que en ese contexto solamente un abogado puede tener la universidad. 2 puntos. El propio texto de la Constitución, dice don Rodrigo Facio. Y eso es súper fuerte, porque es donde dice que no solamente requerimos la autonomía administrativa, la autonomía política, la autonomía de gobierno, sino también el aseguramiento de un mínimo de recursos, porque de lo contrario si podría haber ser un manipuleo, y forzar a los rectores a tomar posiciones. Y por eso es que la universidad entonces, bajo ese concepto de autonomía, es que cumple esa función en el desarrollo de las sociedades. Y como usted decía bien, no importa si es un sistema de izquierda o de derecha, la universidad es ese espacio de libre pensamiento que tiene que ayudar a la sociedad a replantearse, a cuestionar, a reflexionar y a seguir senderos que permitan un mejor desarrollo para la sociedad. Extraño salir de casa, compartir con mis amigos, ver a mi mamá. Extraño cocinar con ella, caminar juntos y llevarla a la playa. Mami falleció por el COVID el 15 de mayo. No pudimos abrir su ataúd, verla por última vez ni abrazarla. Eso para mí fue muy duro. Yo no puedo estar con ella este Día de la Madre. Usted, que sí la tiene, cuídese para protegerla. Ese será el mejor regalo para ella. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. Aprendamos en casa. Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los
los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Mi nombre es Caroline, tengo 27 años. Mis vacíos y muchos temores encontraron refugio en las drogas. Llegué a dormir en un lote baldío. Cuando llegué a Renacer, descubrí que era un lugar donde podía ser yo misma. Hace 9 años fui yo y mañana puede ser cualquier otra. En 2019, aportamos más de 1.100 millones de colones a la atención y tratamiento del alcoholismo y la farmacodependencia. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Somos un amanecer en el Atlántico. Somos una tarde lluviosa en las montañas. Somos ese fuego que nos calienta y alimenta día a día. Somos ese símbolo nacional que siempre está presente en nuestras mesas. Somos esas manos que una vez tejieron nuestra bandera y remendaron nuestra democracia. Somos esas tradiciones que han pasado por muchas generaciones. Somos ese sueño que nos hace despertar cada día. Somos esos cuentos que se escuchan en todas las frecuencias. Somos la generación que ha visto la historia escribirse en una pantalla. Somos un país de paz. Y por eso, hoy más que nunca, gritemos desde el corazón. ¡Viva Costa Rica! 199 años de independencia. Somos pura vida. Somos Canal 8. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Hola Costa Rica, yo soy Esteban Macías y vengo a hacerles una invitación muy especial. Nos vemos en el Chismorreo, 3 de la tarde, por Canal 8. Pura vida. Volviendo al tema de la desigualdad, usted como el rector de más experiencia, porque aunque tenga solo un año en esta segunda vuelta, ya tuvo 10 años. Yo decía que era de los más nuevos un día. No, está engañando a la gente, porque está en su segunda vuelta y ya estuvo 10 años anteriormente, del 99 al 2009. El tema de la desigualdad y de los estudios que se hacen, y ahora Costa Rica haciendo su incorporación a la OCDE, donde también se llama la atención sobre esa desigualdad creciente. ¿Cómo pueden colaborar las universidades a luchar contra esa desigualdad y no ser vistas como promotoras de desigualdad? Sí, ahí me parece que es clave, y sobre todo ahora, en la etapa de reconstrucción que debemos de afrontar como país después de la pandemia, o en medio de la pandemia inclusive, porque no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener que convivir. Bueno, la universidad que usted dirige es la única que no paró. Nosotros no paramos. Eso es algo que ahora vamos a conversar de la tecnología. ¿Qué debemos de hacer para reducir la desigualdad? Abrir más oportunidades, tener una mayor cobertura, tener una mayor presencia territorial, llegar a los lugares donde hay más desigualdad y ayudarle a las personas a superarse con programas de todo tipo. Pero hace un rato mencionaba la importancia de la extensión, la acción social y también obviamente las oportunidades de estudios universitarios. Y en eso, si bien todos tenemos ejemplos que podemos detallar de nuestras propias instituciones, de cómo hemos ayudado a esa movilidad social, creo que tiene que ser con bases muchísimo más amplias que el país requiere en este tiempo. Y creo que todo tiene que responder a un posicionamiento de lucha contra la desigualdad, que tal vez en el país no lo hemos adoptado como corresponde. Hemos hablado de otro tipo de programas, pero no realmente de enfrentar las variables que producen la desigualdad. Y ahí tendríamos que ir a ver cuáles son esas razones estructurales que debemos de romper y cuál es el papel que corresponde a cada una de las diferentes instituciones del Estado y cuál es el papel entonces que tenemos que llevar adelante las universidades para, digamos, dinamitar desde la base esas trabas que nos impiden
mejorar las condiciones para las personas. Y eso es en distintas etapas. Algunas ahora tendrán que ser asistenciales, probablemente en la situación en que nos encontramos, pero al mismo tiempo ir sentando las bases para que las personas no solamente se les dé el pescado, sino que aprendan a pescar, como decimos siempre. Y para eso, para que se aprenda a pescar, las universidades creo que tenemos un papel central que cumplir urgentemente en estos próximos años. Me llama mucho la atención porque cuando no teníamos universidad, los costarricenses de aquellas épocas viajaban a la Universidad de San Carlos en Guatemala o a la Universidad de León en Nicaragua a estudiar. ¿Pero quiénes podían viajar? Eran los que tenían un poquito más de recursos. Sí. Pero hoy son los centroamericanos que vienen a los posgrados. Y algunos iban a Europa ya. Sí, cierto. Y ahora son los centroamericanos los que vienen a los posgrados y son las universidades de Costa Rica las que tienen mayor prestigio en la región. Estamos muy largos. Yo a veces gozo cuando dicen la Universidad de Costa Rica es una de las mejores 5.000 o 10.000 universidades. Eso es como que le digan a uno que uno es uno de los mejores 50.000 politólogos del mundo. O sea, no tiene ninguna relevancia estar en un número tan grande. Lo que sí es relevante es que esas universidades puedan desarrollar un trabajo profundo de buscando esa equidad social que se ha ido perdiendo. ¿No siente usted que muchos, y me voy a incluir, de los que hemos tenido la suerte de estar en un proceso de educación pública, de llegar a la Universidad de Costa Rica, porque aún los que hacen un esfuerzo por tener a sus hijos en la educación privada, primaria y secundaria, sueñan con que sus hijos entren a las universidades públicas? Sí. ¿Verdad? Nadie hace una inversión larga de educación primaria y secundaria para que sus hijos vayan a la educación universitaria privada en Costa Rica. La mayoría sueña con ver a sus hijos en las universidades públicas porque son de mayor prestigio y de mayor calidad, digámoslo claramente. Pero no debería existir una forma en que aquellos que nos graduamos de las universidades públicas, ya graduados, también buscando que la desigualdad no sea creciente, le devolvamos económicamente algo a las universidades, porque nos graduamos, nos dan la oportunidad en la carrera que sea, y después parece que no hay un agradecimiento hacia ese proceso, hacia ese esfuerzo que hace Costa Rica para sostener una educación pública. No deberíamos variar y también acostumbrar a los graduados de las universidades públicas a que están obligados por un cierto tiempo a colaborar de alguna forma económica, no sé, con el sistema de educación superior. Eso sería un cambio cultural muy importante para nuestro país. Aquí no tenemos mecanismos en los que una persona egresada de la universidad se mantenga vinculada, no solamente para su propio desarrollo profesional, que a veces eso lo dejamos de lado, sino también para ayudar al sostenimiento de la universidad o para ayudar a mantener algunos programas específicos de apoyo a nuevos estudiantes, como existe en muchos otros lugares del mundo, que los egresados mantienen una relación para aportar de sus ingresos, que supone que son superiores gracias a que pudieron terminar la universidad, para sostener programas de ayuda a aquellos que más lo necesitan. Eso sería fabuloso hacerlo, pero es un cambio cultural muy fuerte que necesitamos hacer en el país. Y en el sistema de becas, que muchos de los que hacen el sacrificio... Sin embargo, creo que voluntariamente podría comenzarse a tener algún resultado. Claro, eso sucede en muchas universidades de Europa y los Estados Unidos, donde los egresados siguen colaborando. Sí, no de manera obligada, sino como un compromiso ético de la persona graduada con la institución que le permitió graduarse, aspirar a mejores niveles de desarrollo y de ingreso y por lo tanto solidarizarse con los que vienen en una situación de desventaja. La Universidad Pública Costarricense sigue siendo de bajo costo, sí, inclusive claro, para los que no tienen el que no tiene ninguna beca. O sea, exactamente. Sí. Y de eso se benefician muchos que vienen de colegios privados donde han estado pagando mensualidades de 400, 500 mil colones durante 10 meses al año. Y cuando entran a la universidad con solo un mes de colegio pagan los 2 ciclos. Sí. No hace falta también una revisión en donde las universidades verifiquen la procedencia de los que ingresan a las universidades y si vienen de colegios que han pagado una alta suma también,
pudieran pagar un poco más de matrícula. Sí, eso implicaría una revisión de los sistemas de fijación de tarifas dentro de la universidad, porque actualmente se determinan a partir de montos uniformes que se aplican a todos por igual y no se particularizan de acuerdo con las condiciones de poder cancelar o pagar una mayor cantidad de matrícula a la institución universitaria. Dineros que podrían utilizarse en becas. Usamos de esa base para abajo para exonerar porcentajes a los que tienen menos recursos, pero no usamos esa base para arriba para que se puedan pagar más. Y ahí entonces sí necesitamos entrar a revisar los sistemas actuales de fijación de tarifas para que aquellas personas que vienen de instituciones de educación secundaria, donde se pagaba muchísimo más, pues puedan hacer aportes adicionales. Y que esos recursos fuesen a un sistema de becas para la gente. Tiene que ir amarrado totalmente con ese propósito de ayudar a las personas que más lo necesitan, por una solidaridad social. Sí, porque si lo planteamos que va a una caja única y es para pagar salarios... Tiene que tener un propósito determinado. Pero las universidades se lo plantean, ahí en el CONARE hablan ustedes de vez en cuando. Se ha hablado un poquito de eso, pero tal vez no con la profundidad y ya el compromiso de llevarlo adelante. Se ha tocado una que otra vez el tema, pero no como algo que debemos de abordar en el corto plazo. Lo que pasa es que ahora vivimos también circunstancias extraordinarias que nos van a obligar a tomar nuevas decisiones para la gestión de las universidades en este próximo quinquenio. Y ahí creo que todas estas variables tienen que tomarse en cuenta porque necesitamos encontrar nuevas respuestas a la Costa Rica post-COVID-19. No todos los políticos tienen la visión de Daniel Oduber Quirós. Cuando don Daniel Oduber allá en los años 70 se planteaba la necesidad de la universidad estatal a distancia, hablaba con mucho criterio de que era la universidad del futuro. Sí. Don Daniel Oduber en muchos aspectos tenía una visión de estadista impresionante. Llega el COVID y queda demostrado que la universidad estatal a distancia es la única de las 5 universidades públicas, y incluiría a todas las privadas también, que tenía la capacidad tecnológica y la costumbre tecnológica de la educación a distancia, y no se detuvo un solo día por el tema del coronavirus. No han empezado sus colegas en CONARE a intentar de revisar hacia dónde deben ir las universidades también, implementando la tecnología y complementando también con eso la nueva, ¿cómo podríamos decir? La nueva forma de ser los jóvenes que ya traen incorporada la tecnología en su vida y que disfrutan mucho más ese tipo de educación como hace la UNED a distancia vía computadora, que las clases presenciales. Las universidades están cuestionando eso, al menos ahora con el COVID. Yo hacía una crítica hace algunos días cuando empezaba el COVID en Twitter y me brincaban algunos muchachos del tecnológico, porque yo decía que el Instituto Tecnológico, por el nombre que tiene, pues debería haber tenido toda la tecnología para no haberse detenido, que es una excelente universidad, sí, claro, de las mejores, y los profesionales son de primer nivel en el tecnológico, pero que en el aspecto de tecnología se quedaba corto siendo un instituto tecnológico para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo con el COVID. En cambio la UNED, a veces, como decía mi abuela, raspando la olla, porque es de las que tienen menos recursos, pues nunca se detuvo ni un minuto, ni una hora, y los estudiantes han seguido normal su preparación, que también son excelentes profesionales. Sí, el problema con las universidades presenciales, y no solamente en nuestro país, sino creo que a nivel de todo el planeta, es que no le habían dado la importancia que tiene la tecnología educativa, la tecnología que esté al servicio del modelo pedagógico de la universidad correspondiente. ¿Por qué? Porque era una clase presencial. Finalmente, la acción sustantiva en formación de nuevos profesionales estaba delegada en los profesores que llegaban al aula, y así es como han funcionado a lo largo de la historia. En el caso de la educación a distancia, nosotros partimos de un concepto distinto, de lo que siempre hemos llamado que es un docente institucional, porque son diferentes roles de personas que van completando funciones y que finalmente permiten que la educación a distancia, como una educación mediatizada, en el tanto usa medios
busca mecanismos distintos de acercarse a los estudiantes a donde sea que se encuentren. Bien lo decía don Daniel Odoer cuando firma la ley de la UNED, que lo hacía con una gran alegría porque esa universidad le iba a abrir oportunidades a personas en todo el territorio nacional. Y se imaginaba él que iba a existir el internet. No, imagínense que yo siempre cito una frase de don Fernando Bolio, ministro de Educación, de don Daniel en ese momento, que en la segunda o tercera sesión de la Junta Universitaria de la UNED, a la que él participaba en ese momento, dice que esa nueva universidad, que ni siquiera habían abierto los primeros cursos, estaban viendo cómo se iba a llevar adelante la institución, que esa nueva universidad es para abrirle oportunidades a todas las personas que lo requieran, con tecnología educativa. ¿Y cuál era la tecnología educativa del año 77? Los libros. ¿Sí? Por eso se crea la editorial, porque ni siquiera teníamos libros de texto. Por eso la editorial de la UNED, que pasa a ser la más grande y más productiva de Centroamérica. Más buena. Sí. Pero era porque tenía que la UNED buscar qué tecnología usar para poder llevar adelante el modelo educativo distinto que le está dando lugar a su creación. Y eso a lo largo de los años, con las décadas, cambian las tecnologías. Y venimos a la realidad de hoy en día, en la que las tecnologías digitales venían utilizándose de manera intensiva, por ejemplo, en el caso de la UNED, de manera creciente, todavía no al 100%, pero con las bases suficientes para que en medio de la pandemia pudiéramos hacer el cambio y terminar bien el primer cuatrimestre, que es cuando se presentó esta situación. De aquí en adelante, los sistemas educativos no pueden volver a ser iguales antes de marzo del 2020. Pero eso va también por el tema de educación primaria y secundaria. A todos niveles, pero hace un ratito usted decía algo muy importante, que estas generaciones actuales son más usuarias de tecnología, y eso lo vemos todo el tiempo. Están en el ADN. Pero no están acostumbradas a estudiar con tecnología, y este año todos han tenido que hacerlo, en primaria, en secundaria y en la universidad. Entonces va a ser una realidad distinta a partir del año 2020, y eso obliga a todas las instituciones educativas, en cualquier nivel, y principalmente en el nivel universitario, a incorporar todas estas tecnologías como sustento, como complemento, como herramientas que le permiten mejorar los procesos de aprendizaje que dan a los estudiantes. Y se da un fenómeno muy importante que siempre hemos dicho en la educación a distancia. Nosotros siempre defendíamos como una diferenciación de la universidad a distancia, que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros nos concentrábamos más en el aprendizaje, que le dábamos materiales, le dábamos asesoría, le dábamos acompañamiento, le dábamos tutoría, lo que fuera, para que el estudiante pudiera aprender a su propio ritmo, en sus propias condiciones, ojalá en todo momento y en todo lugar. Hoy en día, con las tecnologías digitales, todo eso se ha potenciado a un nivel que nunca aspirábamos. Pero ahora bien, don Rodrigo, la Constitución Política habla de un sistema de educación, y ese sistema de educación va incluido primaria, secundaria, universitaria, bueno, y ahora también kinder y preescolar y todo lo que está alrededor de eso. Y está un proceso continuo integrado. Está el MEP conectado a este tema, se ha acercado a la UNED, porque inclusive yo creo que ustedes tienen hasta un colegio vía internet, ¿verdad? Tenemos un colegio de educación a distancia que habíamos fundado ya en el 2005. ¿Y sigue funcionando? Sigue funcionando, claro. Tuvo una etapa de crecimiento, pero luego se volvió a recuperar. ¿Convenio con el MEP? Sí, convenio con el MEP, porque la ley de la UNED indica que podemos desarrollar programas no universitarios de educación para adultos en convenio con otras instituciones nacionales e internacionales, y eso es lo que nos dio la base para que en el 2005 le planteáramos al MEP la formalización de un convenio para abrir un colegio de educación a distancia. ¿Cuándo lo abrieron? ¿En qué año? 2005. 2005, o sea, ya tenemos una experiencia de 15 años. 15 años, ¿Y por qué no se ha aumentado? O sea, ahora, no hay, me imagino que ahora, dentro del marco de la crisis, las autoridades del MEP se les ha vuelto a encender el bombillito y están más cercanas a la UNED. La ministra de Educación, doña Giselle, antes de que se presentara esta situación, habíamos estado conversando de cómo potenciar el desarrollo del CONED, Colegio Nacional de Educación a Distancia, para abrir más oportunidades para mucha gente en todo el territorio nacional, porque ella está convencida de que puede llegar a ser una alternativa para que muchas personas mayores de edad que no pudieron terminar la secundaria tengan una opción de calidad como la que hemos llevado adelante. No solo eso, ¿cuántas quejas hay de que muchos profesores no quieren irse a lugares recónditos del país? Y que perfectamente el MEP, en un buen programa de becas, podría estar dándole tecnología. Y ahí está el Fondo Nacional de Telefonía, Fonatel, que tiene millones que deberían ser implementados pensando en el anillo alrededor del gran área metropolitana para empezar
con esos estudiantes que viven en Cañas Gordas, que viven al norte del país y que requieren pues estudiar, y perfectamente podría llegar la educación vía tecnología con esos mismos maestros trabajando desde los centros más apropiados que puedan tener en sus comunidades y no tener que viajar a distancias en donde las condiciones de infraestructura, de camino y las propias de las escuelas y los colegios no son las indicadas para impartir lecciones. Sí, yo creo que esa es una gran oportunidad que tiene el país de fortalecer la educación secundaria a distancia, en este caso usando intensivamente tecnologías digitales a partir de la experiencia del Colegio Nacional de Educación a Distancia que ha estado desde hace 15 años funcionando y dando oportunidades. Lástima que se presentó esta situación del año 2020 porque teníamos conversaciones para hacer más amplia la cobertura de este colegio de la UNED a nivel nacional. La oportunidad está ahí. Más bien no tenemos ahora que aprovecharlo. No es como un empujón, más bien. Tenemos ahora que aprovecharlo mucho más, pero este año era en el que todo el mundo tenía que ver cómo hacía para seguir adelante. Sí se han encontrado algunas limitaciones muy importantes de resaltar también. Voy a mencionar dos. La conectividad no es la que nosotros pensábamos tener como país y para nada es la conectividad que ocupamos, a pesar de que hay recursos para eso. Claro. Ahí creo que tiene que haber una articulación de acciones y una presión social para que los recursos de Fonatel de verdad permitan cubrir todos esos lugares sin buena conectividad en el menor tiempo posible. Por dicha no fueron tomados porque los querían tomar para el bono proteger y olvidando que hay otras cosas también que tienen que ser. Pero es mejor que se dediquen a lo que era, que es sentar esas bases para que el acceso al trabajo hoy en día con el teletrabajo, a la educación, se den aprovechando una mejor conectividad, porque es uno de los grandes problemas que hemos enfrentado todos, en mayor o menor medida. Recientemente decía la ministra de Educación de la cantidad de estudiantes de primaria y secundaria que no tienen acceso y también la cantidad de profesores que no tienen acceso a la internet. Y entonces... No solo eso, y a la máquina, porque también un aparatito, una computadora es cara para que la puedan adquirir. Es parte de la desigualdad hoy en día. Del país. Luchar contra la desigualdad es también darle estas herramientas que son esenciales para el acceso al derecho humano a la educación. Porque es que tenemos que ver que no tener conectividad es de una forma de negar hoy el acceso a la educación. Y la educación es un derecho humano fundamental. Lo que me parece extraordinario, lo que nos ha comentado usted, que yo no lo sabía, es esa posibilidad de que la UNED pueda hacer convenios con muchas instituciones de educación para... La ley nos autoriza eso, fue parte de la visión de esa creación. Sí, claro, y la ventaja es que ya tienen la expertise, ya son muchos años de estar trabajando a distancia, tanto cuando lo hacían con libros como ahora que lo hacen con, el libro sigue tecnología, existiendo. sigue existiendo. Sí. Ahora... Vea qué interesante, el último cuatrimestre queríamos, por la situación, pasar a generalizar el libro digital. Y de la Federación de Estudiantes y muchos estudiantes en todo el país nos pedían que ellos quieren el libro físico. Sí, es que sigue, a mí sigue dando el sabor. Yo que digo que nosotros tenemos que tener la flexibilidad para darle al estudiante el medio en el que mejor pueda aprender. Claro, así es. Ahora, las universidades siguen invirtiendo mucho en infraestructura, en aulas. Sí. Y está claro, después de esta pandemia, que eso es casi un sinsentido. Que las universidades deberían invertir más en centros de investigación, en infraestructura de investigación, y menos en aulas teniendo la posibilidad de la tecnología. Sin embargo, ustedes en UNED lo vienen haciendo y tienen un presupuesto muy reducido en comparación a otras universidades, principalmente la Universidad de Costa Rica, que sigue con más del 50%, si no me equivoco, del FES. Yo recuerdo que hace algunos meses que hablamos en el programa de radio, usted me decía que usted tenía un planteamiento para una nueva redistribución de esos recursos del FES, que se centra mucho, el 50 o el 59% en la Universidad de Costa Rica. 57 de la parte más grande del FES. Y no es, no estaría fácil, porque ninguna universidad va a querer ceder en beneficio de otra. ¿Qué estrategias se han planteado las universidades, como el mismo tecnológico, que es la segunda o la tercera en recibir menos recursos? Sí, del FES, la UCR recibe el 57%, la UNE el 23%, tecnológico 11.5% y la UNE 7.5%, y que hay un poquito ahí para CONARE. Esa era la distribución histórica del FES. En el 2005, con el nuevo convenio de ese entonces, nos pusimos de acuerdo en separar una cantidad de los recursos del FES para crear lo que llamamos Fondo del Sistema, que era
con un propósito, era darle recursos a la UNED, porque yo había peleado en ese momento y justificado que necesitábamos más recursos. Dichosamente las bases para que creciera ese fondo fueron significativas en el momento. Para el 2021 ese fondo corresponde a 6.19% del FES, que era el acuerdo que existía, porque hubo un tiempo aquí en estos años atrás que se estancó el crecimiento, porque debería haber crecido un poco más, pero se retomó a partir de este año 20 y sobre todo para el 21 una curva de crecimiento. Ahí es donde, no solamente porque en el 2005 se creó para darle recursos a la UNED, sino porque ahí se han financiado muchos otros proyectos que se llamaron estratégicos o esenciales dentro del CONARE, como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación, el SENAT, una gran cantidad de proyectos de impacto nacional, ahora se financian con los recursos, pero también ahí se había ideado un rubro, un renglón que se llama equidad en la distribución de los recursos, que es un monto que se ha distribuido entre la UNED y el tecnológico. Ahí es donde yo creo que tenemos que aspirar en las circunstancias actuales a que crezca ese renglón con el propósito de poder dar un poquito más de recursos tanto al tecnológico como a la UNED. Esa es una decisión que toman entre los rectores y entre... Es interno a CONARE, sí. O sea, no es por una ley que se puede modificar esa distribución. No, porque el monto que se acuerde del FES finalmente lo distribuimos en el CONARE. Entonces tiene dos partes. El FES institucional, que es ese que va por los porcentajes históricos, que es el que yo sí creo que tiene que reformarse, pero quizás el 2021 no es el mejor escenario para modificar esos porcentajes. Entonces, en el corto plazo, yo sí creo que tenemos que centrarnos en una mejor distribución de lo que llamamos fondo del sistema para que haya más equidad en la distribución de los recursos del FES. Sí, porque lo que veo difícil es que una universidad como la Universidad de Costa Rica, un rector o la administración tome la decisión de ceder, porque se le va a venir encima... No, para cualquier sector universitario. Yo lo comprendo muy bien, sí. Pero será ineludible enfrentar eso. Quizás sí, no en 2020 para el 2021, pero sí en estos próximos años. Y yo he dicho que esa base o esa fórmula que he venido pensando cómo hacerla, tiene que estar sustentada sobre indicadores. Y entonces pongámonos de acuerdo en esos indicadores. Usted decía, aquí lo tengo, la distribución del FES no responde a la realidad actual. Sí, porque... Se fundamenta en la distribución inicial. Porque yo siempre he dicho, en el 81, cuando se da esa distribución original del FES, mediante un transitorio de la Constitución Política, la UNED tenía 3 años de existencia, tenía 4 programas apenas de diplomado, tenía unas poquitas sedes, tenía como 3.000 estudiantes. Y le dieron 6%. Y de ahí al día de hoy ha cambiado radicalmente esa situación. Y la Universidad de Alajuela está fuera de esta distribución. Cuando se crea la UTN, tiene sus propias rentas que se toman directamente del presupuesto del MEP, y ahí lo han venido negociando a lo largo de los años con el Ministerio de Educación Pública. Crece al mismo ritmo del FES ahora, no es parte del FES, pero yo creo que en algún momento tiene que pasar a ser parte del Fondo de la Educación Superior, puesto que es una universidad pública. Uno esperaría que las universidades hagan una gran apuesta a luchar contra la pobreza en el país. Claro. ¿Hay espacio y hay disposición de las universidades para plantearse esa lucha más allá de estar dándonos números de cuántos pobres y de cómo están distribuidos en el país, sino acciones reales? Completamente. Hay disponibilidad, hay voluntad, hay posibilidades que ahora tienen que ampliarse, dando oportunidades a todos los sectores de la población y sobre todo a las más necesitadas para que puedan venir a las aulas universitarias a seguir sus estudios, darles oportunidades en todos los niveles, como mencioné hace un rato, tanto en el campo de la extensión, la acción social, pero de manera creciente en oportunidades de profesionalización, con acompañamiento quizás desde antes que entren a la universidad para asegurarnos pues más permanencia y más éxito académico finalmente, y con muchos apoyos variados, no solamente económico, sino para que puedan también nivelar una serie de desigualdades que han arrastrado, no por culpa de las personas, sino por culpa del mismo sistema educativo que tenemos, con las desigualdades que existen en el área urbana del país y también en las áreas rurales. Y en todos esos puntos hay disponibilidad, hay voluntad, hay oportunidades, donde yo creo que las universidades sí tenemos en estos próximos años que concentrarnos a aprovechar todas esas opciones que vienen a sentar las bases para construir una sociedad con menos desigualdad, que creo que tiene que ser una de las metas fundamentales que guíen nuestro accionar en el tiempo post-COVID-19.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todas las personas que nos han escuchado. No, el gusto ha sido nuestro. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí en Multimedios y en Noche Sin Tregua con la política con P mayúscula. Un abrazo. Saludos, don Rodrigo.